¿Qué pasa, chavales? Buenas, un martes loco más. Hoy día revuelto nuevamente, con lo cual no he podido planificar así algo chulo, así que nos vamos a ir hoy a la aventura. Vamos dirección hasta Cudillero y hasta donde cuadre. Pararé por cualquier sitio por ahí. Voy a ver algún cabo por ahí, algún faro y nada, para lo que dé el día, porque da revuelto. No sé si nos cogerá el agua. Ahora mismo hay sol, está medio calor, medio fresquete, no sé, está el tiempo raro. Así que vamos sobre la marcha. Vamos para allá. Ahora mismo estamos subiendo por Bonielles, una subida que hay cerca de casa, y vamos dirección hacia Avilés, pero hacia Soto del Barco, pero por unos caminos que creo que nunca subí. Así que vamos para allá. Primera subida curiosa del día, el Cogollo. Una subida bastante considerable. Primera parte muy boscosa, la segunda se abre bastante y tiene unas vistas bastante chulas. Siempre fue una subida curiosilla, pero es que ahora le han cambiado el final por obras. Unos argallos que hubo ahí hace tiempo, le metieron un asfalto nuevo y la recortaron, con lo cual le metieron el desnivel más heavy y ahora tiene un final tremendo. Son 3,5 kilómetros a un 7 por ahí más o menos, por encima del 7%, y el final es durísimo, así que vamos a por él. Bueno, coronado el Cogollo, y esto es el área recreativa. Aquí a la izquierda, por ahí para abajo, el área recreativa de la Degollada. Estamos ahora en Pulide, subiendo a Santo Seso, nos desviamos y caminejos con rampones. Qué raro, pero guapo, muy chulo. Y por aquí pues vamos a atajar hacia Soto el Barco. Espectacular tramo que llevamos ahora para gravel, un poquito así para carretera, pero bueno, de momento no se está complicando tanto. Llevamos como 1 kilómetro así, vamos a ver dónde vamos a parar. Bueno, pues efectivamente se fue complicando la cosa, cada vez la carretera peor. Ahora volvió a estar otra vez más o menos como antes, pero ahí atrás tremendo, y me temo lo peor por ahí para allá, pero bueno, merece la pena, chavales. Impresionante. Estoy perdidísimo, no tengo ni jarti de dónde estoy, pero impresionante. Ya nos llevará el GPS a algún destino. Tadej Pogačar versus Paul Seixas. Espectacular, chavales, espectacular. Igual que este paisaje, espectacular lo de la Lieja-Bastogne-Lieja, impresionante. Qué duelo, hacía muchísimo. Yo creo que desde hace un par de años que Pogačar con Vingegaard se atacaban el uno al otro ahí brutal en puertos de montaña del Tour de Francia, no se veía algo así. O sea, impresionante. Buah, la manera de aguantar de Seixas, un guaje de 19 años, este tío es que, buah, yo ya estaba enamorado de Pogačar, pero es que ahora me he enamorado de este tío también, tío. O sea, es impresionante. El ciclismo te enamoras de todos, porque es que lo que hacen es de locos, tío, de locos. O sea, es una puñetera locura lo que sufren, lo que hacen disfrutar al público, y como yo digo siempre, tío, sin trampas, porque en el fútbol es todo trampas, no hay más que trampas por todos lados, y da pena y dolor verlo, tío. Esto cada día me está flipando más. El ciclismo es real, lo que ves es real. Había doping antiguamente, hoy en día yo creo que ya no lo hay, pero bueno, si está muy escondido, pero bueno, eso queda aparte. Últimamente ya no sale prácticamente nada,
es disfrutar y disfrutar, y lo de estos dos chicos ha sido apoteósico. Renko, yo ya dije que Renko, antes vaticiné de que Renko le iba a meter un repaso Paul Seixas, yo ya lo dije, vamos, es que es segurísimo, y así fue. Al final quedó tercero porque tiene un poderío tremendo. No me gustó ese gesto que hizo de, como siempre, el típico gesto suyo, pero a expensas de eso, para mí es un corraderazo brutal, pero no está al nivel de los escaladores, de los extraterrestres, por así decirlo. Pogačar, Vingegaard, ahora sale este guaje, o sea, es increíble, increíble. Está en un escalón, pero muy, muy, muy por encima de los demás, tío. Muy por encima. Y nada, espectacular. Esta semana volvemos a disfrutar de Pogačar a partir de hoy mismo ya en el Tour de Romandía. Y nosotros seguimos ruta. Chao, chao. Bueno, vamos a hacer un poco prueba del sonido con mucho aire tapando el micro, a ver qué tal se oye. Porque hay bastante aire ahora. Bueno, estamos llegando a San Esteban de Pravia, dirección Muros, nos desviamos, y este pueblín es una pasada, es guapísimo y no está nada concurrido. Es un sitio que es muy poco conocido. Aquí lo tenemos, entramos ahora en San Esteban de Pravia, uno de los mágicos de España. Y lo vais a ver ahora justo enfrente de San Juan de la Arena, que es más conocido, pero este sitio está muy chulo también, sobre todo lo que es el muelle que tiene. El resto son casucas viejas, pisos viejos, pero el muelle es muy chulo, una zona muy guapa. Bueno, pues esto es San Esteban de Pravia. Es un muelle aquí bastante largo, llegaste ya al fondo, estoy investigando ahora, porque a ese lado, a ese extremo no había ido nunca. Hacia aquí donde vamos ahora sí. Es más, tiene salida por el otro lado y vas a dar a Muros del Nalón, con un repechón por ahí para arriba, que es por donde vamos a ir ahora. Y fíjate qué máquinas antiguas, que las tienen muy bien cuidadas, pintadas, ya no se utilizan, pero para todo el tema de los barcos. Y aquí a la izquierda hay varios bares muy chulos, aquí a pie de muelle, para tomar algo, para comer. Hay varias personas ahí comiendo. Pues aquí tenemos el puerto de San Esteban. Y aquello del fondo, aquellos pisos y todo aquello que veis ahí al fondo, eso es San Juan de la Arena. Que está pegado, pero hay que dar una vuelta tremenda, todo por allí. Por allí, por allí, por allí, por allí, por allí. Llegar a Soto el Barco y bajar. Es la única manera de llegar hasta allí. Vamos, que pueda haber, no lo sé, 10, 15 kilómetros. Y lo tenemos aquí, de ahí a ahí, lo vamos a ver ahora, a 200 metros nadando. Mira qué chula es toda esta zona, Ahí tenemos Puerto de San Esteban. Guapísimo todo esto. Ahora el viento aquí es tremendo. Vamos a la costa, día revuelto más o menos, aunque está guapo el día, Si no fuera por el aire, hoy está el día guapísimo. Ahí tenemos todo eso es San Juan de la Arena. Fíjate lo cerquísima que estamos de ello. Otro sitio guapísimo, San Juan de la Arena. Y el aire brutal que hay aquí. Bueno, aquí llegamos al final del muelle del puerto de San Esteban de Pravia. Puerto Chico. Mira, ese bar, no sé si lo reformaron o lo abrieron nuevo, tío, pero yo no lo conocía. Qué pintaza aquí al lado del mar. Y este mirador, vamos a subir ahora ahí. Guapísimo.
Aquí acaba el puerto y ahí arriba del todo es por donde vamos a subir ahora, por una carreterina. Mira el puerto, el Barín. Las mesas están viejas, igual sí que tiene tiempo. Lo reabrieron. Y aquí, ahí al final es donde ya sí que se acaba. Y fíjate, eso de ahí al lado, eso es San Juan de la Arena. Al ladito que estamos. Bueno, pues llegando aquí al final del muelle, flipa esto. Qué paisaje, qué pasada. Quito la señal, ¿eh? No se hacen responsables de los accidentes, de los garrulos que pueden hacer el ganso por aquí. Y esa subida por ahí para arriba caminando va a dar a donde voy a ir yo ahora con la bici por la carretera. Así que qué pasada de sitio, chaval. Traes tu bocatín aquí y hoy está perfecto para estar ahí abajo, porque ahí abajo ahora mismo no está dando el aire. Brutal. Y por ahí vas todo dando un paseo por ahí para allá. Bueno, como os decía, estamos arriba de San Esteban de Pravia. Ahí estábamos antes. Aquí tenemos el mirador del Espíritu Santo, una pequeña capilla, que es lo que veíamos desde abajo. Unas escalerinas que iban en vertical, pues eso es lo que se veía. Y lo que vamos a ver ahora desde este mirador. Bueno, ahí abajo está el bar donde estábamos antes, al final del muelle. Eso es San Juan de la Arena, lo de enfrente. Y flipar las vistas, brutal. Impresionante. Y hacia este lado, pues toda la costa que va por aquí para allá, para Cudillero y por ahí para allá. Impresionante, qué pasada. Bueno, pues por aquí, si seguimos, más bien es para la gravel o para ir caminando, es la senda costera. Tiene un montón de miradores, ahí es la ruta de los miradores. Yo ya la hice algún día, otro año la había hecho, pero hoy haremos como 3, yo creo, miradores. Pero hay un montón de ellos, Pero hoy, como vamos a ir a varios sitios, pues hoy no es la ruta a los miradores. Aquí tenemos el segundo mirador del día, el mirador de la Atalaya. Bueno, y sigue en obras, o cortado, porque eso por ahí para allá debe estar mal el camino y por eso lo tienen cortado. Así que si quieres ir caminando o te cuelas por encima, que es complicado porque antes lo hacía la gente, pero ahora le metieron una valla cada vez más grande. Casi que con razón, porque si está complicado el terreno por ahí para allá, pues mira qué pasada, qué pasada. Pues nosotros venimos allí y ahora vamos para allá, bordeando toda la costa. Bueno, entramos en Muros del Nalón y de aquí vamos a ir ahora a la playa del Aguilar, que está aquí en Muros del Nalón. Por aquí se va a la playa y aquí en todo Muros hay muchos letreros del cine. Pues se hicieron varias películas del cine español aquí en este pueblo. Por aquí para abajo nos vamos a la playa, 2 kilómetros. Bueno, pues llegamos a la playa de Silo, en la playa del Aguilar, en Muros del Nalón. Y por esta caminín para arriba pues es el mirador del Espíritu Santo, o sea, la senda que puedes hacer la ruta a los miradores. Yo la tengo hecho caminando un día entre varias parejas que lo hicimos, muy guapa. Y con la bici por lo que hago es esto, voy por la carretera y voy parando los miradores. Y aquí tenemos la playa. Bueno, como si estuviéramos en la costa amalfitana, pero no. Esto es la playa del Aguilar, en Muros del Nalón.
en Asturias. Bueno, entramos en Cudillero, uno de los sitios más turísticos, más brutales, más precioso de toda Asturias. Y con este palacio de Selgas, impresionante. Tiene que ser muy guapo venir a visitarlo. Aquí hay muchas casas de indianos, fíjate, Muebles Bernardo, esto es Muebles Bernardo, chavales. Es una mueblería. Y fíjate qué casoplón tiene el amigo Bernardo. Tremendo. Es que está todo repleto. Fíjate qué edificio, qué espectáculo de edificio. Ahora os digo lo que es. Pero es que, ¡buah! Parece un castillo, chaval. Y es una iglesia, vamos a ver qué iglesia es. Bueno, la Quinta de Selgas visto desde otro punto. Impresionante, es que en Cudillero es brutal Cudillero. Bueno, chavales, entramos en probablemente el sitio más guapo de toda Asturias, el más turístico seguro, Cudillero. Brutal, con sus escaleras, con sus casas en forma de escalera. Impresionante. Lugar único. Bueno, estamos al final del paseo de Cudillero. Qué pasada, qué guapo es este sitio. Están arreglando el puentín ese tan chulo. Mira, pues tengo que reconocer que por ese paseo no he ido nunca, tío. Al faro de Cudillero. Y está aquí al ladito. Bueno, pues con estas vistas brutales cerramos ya Cudillero. Impresionante pueblín. Y ahora nos vamos por ahí para allá, hacia la montaña. Salimos de Cudillero. Bueno, saliendo de Cudillero tenemos aquí el túnel del río Piñera. Dejamos atrás Cudillero con estas vistas brutales. Y ahí abajo está Cudillero. Y nos vamos para arriba. Bueno, nos hemos desviado para sufrir estos adoquines, pero con premio, para llegar a una preciosa playa que es la Concha de Artedo. Vamos a verla. Pues aquí estamos, en la playa de la Concha de Artedo. Y para ahí cerquita, como a medio kilómetro, un poco más, ahí detrás de esos árboles está el camping de la Concha de Artedo. Aquí vine yo en mi infancia, con mi adolescencia, con 16, 17, 18 años, al camping, a disfrutar un poco de las fiestas que había aquí. Bueno, hemos llegado al final de este paseo y vamos a dar al bar de aquí de la playa de la Concha de Artedo. Qué raras se ven las playas vacías antes de llegar la gente en verano. Bueno, pues miren qué pasada, qué vistas para estar comiendo aquí. Flipante, pues yo no conocía este barín tan chulo aquí, tío. Bueno, después de pasar por Salamir, Lamuño y Salamir, llegamos a San Pedro de la Ribera, la playa de San Pedro.
las vistas desde arriba. Vamos ahora para abajo. Bueno, hemos llegado a la playa de San Pedro de la Ribera. Playa chulísima, que tiene bastante prado y bastante arena. ¡Ay, que nos vamos! Pues aquí estamos. Bueno, antes de llegar al faro de Cabo de Vídeo, tenemos aquí esta playa de Cueva, con difícil acceso, bastante chungo. Y por ahí la ruta de los acantilados del Cabo Vídeo. Y para aquí es donde vamos a finalizar, porque queda la vuelta, el faro de Vídeo. Bueno, si ya estuve aquí alguna vez, no lo recuerdo, chavales. Impresionante. Madre mía de mi vida. Vaya vistas, colega. Y por ahí hay un caminín al borde del precipicio. A ver si luego me puedo asomar. Estamos llegando ya al faro de Vídeo. Brutal, mirad para ahí. Impresionante. Vaya vistas. Yo no recuerdo haber estado aquí. Ahí 1 kilómetro ahí atrás sí, en la playa Cueva sí que estuve, seguro. Pero aquí no lo recuerdo. Bueno, las vistas acojonan, chavales. Acojonan. Eso por otro lado, y por este lado, mira lo que se ve por este lado. Increíble. Vaya brutalidad de paisaje. Bueno, estamos en la parte de atrás del faro. Increíble. Vaya vistas, chavales. Bueno, hay peligro acantilados. Y por ahí hay un camino que yo he venido un cachín con estas calas y me he prestado a ir hasta allí, tío. Pero es que voy a desguazar las calas. No paro de meterme en sitios de tierra. Uf, vaya vistas, chavales. Impresionante. Acojona aquí. Bueno, chicos, pues la mejor manera de ponerlo ahí, ¿no? Mirar ahí. Qué vistas. Pues así vamos a despedir el vídeo de hoy. Espero que con este pedazo cudillero tan guapo, estas vistas brutales, os haya molado el vídeo. Darle al like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Chao, chao.